Bueno, muy buenas tardes, buenas noches a nuestra licenciada Berta Engleton, que se encuentra en Livingston, La Buga, en Guatemala, en el departamento de Izabal. Este día tenemos puntos muy especiales que discutir y todo es acerca de la peregrinación a Esquipulas. Como muchos de nuestra audiencia tal vez no lo sepan, Berta Engleton está casada con Carlos Gotay, que es uno de los líderes que nos dejó pues aquí en Estados Unidos. Él estaba en Nueva York y ahora pues ya está jubilado y reside allá con su esposa, la licenciada Berta Engleton, y ellos continúan el legado, este legado de los viajes a Esquipulas. Pero ¿quién más que a uno de los líderes también, una lideresa que está aquí con nosotros para que nos dé un poco más de información para todos los que estemos interesados en participar de alguna manera en esta peregrinación que se va a llevar a cabo el próximo 8 de enero del 2025, que es un viaje grande, ¿verdad? Porque va a ser mucha gente la que viaja, no solamente local de Livingston, de Puerto Barrios y de Guatemala en general, sino también de Belice, Honduras y de los Estados Unidos. Pero bienvenida esta noche, licenciada Engleton, ¿cómo se encuentra? Pues adiós, gracias. Pues bien bendecida acá en Livingston con este clima tan variado, pero estamos bien. Qué alegre, qué Gracias. alegre. Le agradezco antes que todo por darnos la oportunidad de poder platicar con usted acerca de un evento que se avecina ya a grandes pasos, que es la peregrinación a Esquipulas. Cuéntenos un poquitito de cómo está esto para la gente que no sabe nada. Sí, y inicio contándoles que oficialmente se realizaron las peregrinaciones en el año 2015. Eso no significa que eso fue un todo, sino que seguimos los pasos de nuestros antepasados. Ellos, según comentaban, iban a peregrinar, se hacían una semana, 2 semanas, porque se iban a pie hacia Esquipulas. Wow. Ahora, pues en la modernidad, nosotros coordinamos, ¿verdad? El tema de los buses, pues ya lo hacemos en bus, ¿verdad? Así inicia oficialmente lo que es las peregrinaciones a Esquipulas. El fin de las peregrinaciones es evangelizar, orientada específicamente a la nación garífuna, que pretende bajar hacia su expresión más profunda para comprender cada vez más su cosmovisión. De igual manera, generar una serie de reflexiones teológicas, pastorales, para ofrecer el mejor camino de seguimiento a Jesús y vivencia de las experiencias salvadoras. Asimismo, generar una evangelización con una visión inculturada, releyendo la encarnación de Dios a partir de su Hijo Jesucristo, en la historia de ese pueblo pobre y excluido, ¿verdad? Entonces, Sí. ese es nuestro, uno de los objetivos de la peregrinación, y la misa que se realiza es en gratitud y honor al Cristo de Esquipulas y los líderes ancestrales de la nación garífuna, como lo son José Satuyé, Tomás Vicente Ramos, Juan Zambolá, Marco Sánchez Díaz, ¿verdad? Excelente. Entonces, eso es, y se busca que se realice en nuestra peregrinación a Esquipulas un encuentro con Dios, como lo decía anteriormente, ¿verdad? Esa conversión que queremos. Y sí, han habido varias conversiones, testimonios de nuestros hermanos, ¿verdad?, que viajan a nivel de nación garífuna, ¿verdad? Excelente. Licenciada, me estaba contando de que ahora como parte de la organización de esta peregrinación, ya tocan un papel importante las municipalidades. Cuéntenos un poquito acerca de eso. Sí, la coordinación se hace en conjunto con la municipalidad de Esquipulas, con la municipalidad de acá de Livingston y la municipalidad de Puerto Barrios, ¿verdad? Ajá. Y en coordinación allá con los hermanos de Belice. Entonces, las coordinaciones que realizamos ahí es el apoyo eh,
para el tema de los buses, ¿verdad? El apoyo y la coordinación que siempre nos acompañan en impresión de papelería, o sea que es una coordinación bien abierta, bien activa y la comprensión de ellos de salvaguardar nuestra cultura en el marco de lo de la UNESCO, ¿verdad? Y más aún las peregrinaciones. Excelente. Entonces, Entonces, ujú. dígame. No, entonces es bastante trabajo el que hay detrás de todo eso, porque uno pensaría que hacer una peregrinación es nada más de contactar a una compañía de autobuses, invitar al alcalde y ya estuvo, ¿no? Pero usted está hablando de realmente un equipo de trabajo internacional, porque está hablando de municipalidades locales, Puerto Barrios, Livingston, Esquipulas, y también está hablando de Belice, ¿verdad? Y quién sabe quién más, porque realmente se nota que es un trabajo muy fuerte. Sí, sí, es un trabajo bastante fuerte y se realiza en el marco del decenio de las personas afrodescendientes, ¿verdad? Con su tema reconocimiento, justicia y desarrollo, la resolución de la UNESCO, que es 68237, ¿verdad? Y el acuerdo ministerial, valga la redundancia, del Ministerio de Cultura, que es el 1199, emitido en el año 2015, donde declaran las romerías de Esquipulas como patrimonio intangible de la nación, ¿verdad? Entonces nosotros coordinamos, estamos bajo la paraguas bajo el paraguas, perdón, o la orientación del Vicariato Apostólico de Izabal, coordinamos con obispos a nivel de Nación Garífuna, coordinamos con sacerdotes, reuniones con las pastorales de la Nación Garífuna, tenemos reuniones presenciales y virtuales, tanto con los alcaldes como los obispos, los sacerdotes, con las pastorales, reunión con coordinadores de cada país, con los diferentes, mencionabas, diferentes alcaldes, ¿verdad? Sí, sí, sí. En base a esta información que me acaba de dar, licenciada Engleton, ¿quiénes son los invitados especiales que viajan como, por ejemplo, alcaldes, gobernador, arzobispo? Denos los nombres, por favor, y de qué localidades son. Por ejemplo, si hablamos en este año, nuestro arzobispo Lenigan, o sea, Misael Lenigan, Ujú. él va a ser el que va a oficiar la misa. Entonces, ¿Y él de dónde viaja? él, Ujú. él viaja de Honduras. Ah, Él es excelente. arzobispo, él es arzobispo en la Ceiba, Ah, en la excelente. Ceiba, ¿verdad? Gracias, De gracias. Honduras. Entonces, como le corresponde a los hermanos de residentes en Nueva York, hermanos hondureños residentes en Nueva York, recibir la llave simbólica que declara como visitantes ilustres de la ciudad de Esquipulas, ¿verdad? Más adelante podemos ir platicando un poco de eso. Entonces, Ujú. ellos van a recibir la llave y uno de nuestros invitados especiales es el arzobispo Lenigan. También nuestro invitado especial está Monseñor Gabriel Peñate. También ya nos confirmó, Él es de Guatemala, ¿verdad? eh, sí, Peñate. Guatemala, Ujú. eh, Padre Leiva, ¿verdad? José Leiva. Ujú, que es También Garífuna, que es de Livingston, ¿verdad? sí, es originario, los familiares de acá de Livingston. Y nuestro vicario apostólico, ¿verdad? Que es Miguel Ángel Martínez Méndez, ¿verdad? Que Excelente. realiza todo eso bajo la cobertura. Y algunos otros sacerdotes. En el área estamos coordinando también con los alcaldes de Belice, ¿verdad? Para ver esa posibilidad, y también se están sumando los alcaldes de Honduras, ¿verdad? No se había dado eso, pero ellos quieren participar por medio
del alcalde de Puerto Barrios, el licenciado Hugo Sarceño, ¿verdad? Ahí podríamos decir de que quieren participar de los asentamientos o lugares de Omoa. Ellos mencionaban, el señor alcalde decía que hay muchos, valga la redundancia, hay muchos alcaldes de ahí de aquí de La Ceiba, de Tela, de Cortés, de Trujillo, de Guanaja, que son garífunas, para ver qué proyectos se puede trabajar una mancomunidad a nivel regional del pueblo garífuna. Excelente, excelente. Supe también de que viene el alcalde de Dangrega, en Belice. Ayer tuve una entrevista con él y él me confirmó de que ha querido estar que de haber participado hace 3 años no pudo, pero este año lo va a hacer. El año 2025 con ustedes ya el próximo mes, él piensa venir con la comitiva de Angrega y se va a agregar también a esta comitiva de personas invitadas especiales. Así es, el alcalde Robert Mariano es uno de los invitados especiales, es garífuna, es bien de mente abierta, quiere apoyar al pueblo garífuna Sí. y él quiere tener esa experiencia. Ya como lo platicaba con usted, años anteriores, él quiso venir, no pudo y ahora se presenta esta oportunidad de que él pueda venir y que viva esa experiencia, ¿verdad? Qué Que viva alegre. esa experiencia de la peregrinación a Esquipulas, ¿verdad? Pues qué alegre, Así es. licenciada Engleton. Y también sabemos de que el alcalde de Livingston está ligado y que va a estar participando también. Pero ahora quisiera pasar a la próxima pregunta, que es el programa especial. ¿Qué es lo que se piensa en el desarrollo del programa y qué es lo que van a hacer al nada más bajar de los autobuses cuando ya llegan a la ciudad de Esquipulas? Cuéntenos. Sí sé que, bueno, nuestros hermanos que salen desde acá de Livingston, ¿verdad? Los hermanos de Belice que viajan un día antes para estar en Puerto Barrios, ¿verdad? Entonces, viajamos con 6 buses, ya que hay hermanos que se van así por aparte, para poder controlar, llevamos siempre 6 buses, ¿verdad? Ujú. Pero hay otros hermanos que se van así por aparte. Entonces, siempre las peregrinaciones se realizan 7, 8 y 9 de enero de cada año. Eso es lo que se ha institucionalizado en las municipalidades, independientemente qué día caen. 7, 8 y 9 de enero. Correcto. Entonces, vamos a tener esta 10ª peregrinación hacia Esquipulas, cuando nosotros salimos del muelle de Puerto Barrios a las 6 de la mañana, porque esperamos a los hermanos de acá de Livingston, salimos a las 6 y media de la mañana. Todos los esperamos a ellos, se hace lo que se tiene que hacer y Este es el día 7. el día 7. Ok. Entonces, nosotros tenemos un itinerario donde tenemos que estar, nosotros vamos con alabanzas, cantos, rezo del rosario, la Divina Misericordia, o sea, rezando y alabando, así nos vamos. Qué Y alegre. simultáneamente en los 6 buses, simultáneos. En cada bus hay coordinadores que se encargan de que se vaya haciendo eso, porque vamos a peregrinar, no es una excursión. Llegamos en la entrada de Esquipulas, por lo general nos esperan a veces algunos sacerdotes de la basílica, conjuntamente con las autoridades, ya ahí todo coordinado con los de EMETRA. Entonces, llegando allí al rótulo de Mirador, Ujú. bajamos todos ahí y hacemos el peregrinaje
que nos lleva tal vez unos 45 minutos el peregrinaje de ahí del mirador hacia la basílica. En la basílica se le agradece al Cristo por hacernos llegar bien, y seguidamente se dan algunas instrucciones y vamos a buscar nuestros alojamientos, ¿verdad? En el tema de alojamiento, algunos hermanos hacen sus contactos, o si no, ese mismo día ahí lo organizan. Ah, excelente, qué Después de alegre. alojarse, hay posibilidad de participar en una misa ordinaria. Ese es opcional, Ya. ¿verdad? Porque hay hermanos que llegan, inscriben a sus difuntos, esperan la misa, mientras estamos coordinando lo de la peregrinación hacia Fátima. Luego, ese mismo día 7, a las 7 de la noche, ya tenemos que estar frente a la basílica, frente al atrio de la basílica, donde se realiza una noche intercultural. Si hay que dar algún tipo de homenaje, se hace ahí. Es con danzas de Abey Mahaní, presentación cultural, algunos Tambores, cantos de los diferentes, así es. qué alegre. Siempre desde lo ancestral y desde lo religioso, ¿verdad? Entonces ahí nos dan el espacio para poder estar de 7 a 9 de la noche, porque hay que descansar para el siguiente día. Pero la logística, coordinamos sillas, coordinamos sonidos, todo lo que implica un montaje para poder realizar esa noche intercultural. Qué alegre. Licenciada, Seguidamente, dígame. sí, no, a felicitarlos porque esto realmente es un programa muy, muy completo y lleno de cultura y lleno de espiritualidad, de religiosidad. Y yo creo que es algo que pues, tenemos que estar presentes. Las personas que nos están escuchando, eh, se les invita, se les exhorta para que tal vez ya no hay acceso para comprar boletos para irse en el autobús, pero pueden llegar por su propia cuenta el día 7 a Esquipulas y unirse a esta gran peregrinación, ¿verdad? Así es correcto, se les hace una cordial invitación porque hay muchos hermanos que se van por ese medio y ya no hay oportunidad de irse con nosotros en el bus, vivir eso. Entonces, esa experiencia. Entonces, se van por sus propios medios, ¿verdad? Incluso los hermanos del Salvador, 3 años, 3 años consecutivos, ellos nos acompañan. Ellos antes llegaban otras fechas, casualmente llegaron un 7 de enero y vieron esa solemnidad del pueblo garífuna, de la nación garífuna. Entonces ellos 7, 8 y 9, esas son sus peregrinaciones que hacen del Salvador hacia Esquipulas para poder compartir con nosotros. Excelente, no, eso estaba haciendo un recuento en mi mente de todo lo que me está contando y realmente es algo muy especial y esperamos nuevamente, bueno, de que las personas que nos escuchan en este programa que puedan hacer ese esfuerzo para poder viajar. Nosotros, de hecho, con mi señora vamos a estar en Livingston, licenciada, y vamos a llegar ahí el mero 5, que es el domingo 5 de enero. Vamos a pasar el Día de los Reyes ahí para ver el Yancunú, el Guanaragua, y luego viajar Oh, con sí, ustedes. perfecto. Bueno, no con ustedes, pero vamos a estar allá presentes en Esquipulas. Viajamos el día 7 para poder ser parte de este gran evento. Realmente estamos muy, muy contentos y en espera de que podamos, primero Dios nos dé licencia para poder estar ahí con ustedes. Le Primero agradezco, Dios, así licenciada. va a ser. No, le agradezco por toda la información que nos dio. Algo que quiera informarnos más como cierre para la entrevista esta tarde, noche. Bueno, como es tanta la información de tantos años de trabajo, tantos años del servicio a la peregrinación Jabaña, Guayuna, Gugarinagu, porque si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, ya el lunes 8 es lo más fuerte, que hay una misa a las 6:30 de la mañana que es obligatoria, previo a iniciar la peregrinación hacia Fátima,
Nos vamos rezando las oraciones, cantos trilingües. Y allá en Fátima, cuando después de las 15 estaciones, se le hace una ofrenda de frutas a la Virgen de Fátima. Ya ese es el 8, ya ese mismo día, en la noche, ya se realiza la misa en idioma garífuna, en el cual es algo integrado donde participan en la liturgia hermanos de Belice, Estados Unidos, Guatemala y hermanos de Honduras, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. eso es muy, muy interesante. Eso es lo que se realiza el día 8. Ya el 9 temprano, ¿verdad? Ya por la madrugada, pues ya venimos de regreso, ¿verdad? Ya venimos de regreso. Y algo que hay necesidad de resaltar, de que en el año 2000, 2019 llega en la administración del periodo de allá de Esquipulas 2024 y nos dicen que quieren darnos la llave en el tiempo de el alcalde Carlos Lapola. Nos dice, les vamos a dar la llave como visitantes ilustres, como visitantes ilustres de la ciudad de Esquipulas. Entonces, como les dijimos, que nosotros coordinamos a nivel de Nación Garífuna, por lo consiguiente, año con año o cada 2 años se tiene que entregar una réplica a cada país. En el año 2022 se le hace entrega a los alcaldes de Belice, y los alcaldes de Belice en Dangriga le hacen entrega a Monseñor Larry Nicasio, que en paz descanse, Oh, sí, sí. allí en Belice. Y entonces hoy, el 2025, primero de hoy, le corresponde a los hermanos de Estados Unidos recibir simbólicamente la llave, que nos declara como visitantes ilustres, ya lo decía anteriormente, por lo que nuestros antepasados hicieron, ¿verdad? Y en esta época, pues, nosotros nos corresponde seguir y gozar de los sacrificios que ellos tuvieron en su momento, ¿verdad? Cómo Claro, iniciaron ellos, ahora nosotros vamos en bus, ¿verdad? Así es. claro. Entonces, con esto finalizo. Nosotros contamos con un plan general, ¿verdad? Se realizan las invitaciones necesarias, eh, tanto para alcaldes, vienen bastantes docentes, o sea, es una coordinación bien amplia. Realizamos una novena al Cristo de Esquipula, ¿verdad? En todos los países. Contamos con reglas de peregrinación también y elaboramos un misal con los cantos, Qué alegre, wow. ¿verdad? Con los cantos de la misa. Incluso hay un programa específico para la noche intercultural, ¿verdad? Y tenemos el itinerario de rezos, ¿verdad? Y todos nos identificamos con gafetes, ¿verdad? Porque este es Excelente. algo, o sea que es un equipo multidisciplinario por cada país, y es un equipo general. Nosotros acá de Guatemala, ¿verdad? Contamos con un equipo en el cual hay varios hermanos, incluyendo nuestro guía ancestral, Mariano Gotay. También está, podríamos mencionar, hermana Silvia Núñez. Es un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Que es una coordinación. Terminando la peregrinación, empezamos las coordinaciones, ¿verdad? Y Wow. pues a Dios gracias, han habido hermanos que han testimoniado, ¿verdad? Que ellos son los únicos que pueden contar lo que han vivido, ¿verdad? Sí, Cuando van en sí cuando se entregan a esa peregrinación, ¿verdad? Porque sí. Yudutia Guayuna Guama, Uaraguama. Ujú. Licenciada, Ujú. muy Entonces, amable. bueno, Gracias sí. por la información.
realmente estamos muy contentos de que hayamos platicado y informado a nuestra comunidad. Tenemos comunidad internacional que está presente en este canal. En este canal pues lo pueden ver y tenemos mucha gente de Estados Unidos, en Honduras, Belice y Guatemala también. Así es de que muy pronto Nicaragua se nos una también porque hay mucho garínago de Nicaragua que también debe Sí, unirse a este proyecto. Muchas sí, gracias, licenciada. los Dígame, dígame. Ajá. perdón, los hermanos de Nicaragua participaron como 2 veces. Sin embargo, por la distancia y el costo que es bien alto, movilizarse de ahí para acá, ya no le dieron seguimiento. Pero sí hay algunos contactos en Nicaragua y quieren retomar, ¿verdad? Quieren retomar porque también ellos tienen derecho a recibir la llave que nos declara como visitantes ilustres de la ciudad de Esquipula, ¿verdad? Y hacer una cordial invitación a todos nuestros hermanos que nos están escuchando en sus lugares de orígenes, residentes, que se suman a este proceso, que nos delegaron nuestros antepasados y la importancia de continuar con eso y que vaya de generación a generación. Ahorita estamos nosotros, mañana es otra generación, pero seguir, Sí. seguir con nuestra fe, ¿verdad? Entonces, Muchas gracias, licenciada. Bueno, familia, tenemos ya en la línea, tuvimos una gran plática a lo largo y ancho con la licenciada Berta Engleton desde Livingston, La Buga Livingston, en Izabal, Guatemala, acerca de la peregrinación a Esquipulas este 8 de enero. Así es de que agradecido por la información. Pasen feliz noche y me saluda a Carlitos Gotay y a toda la familia de La Buga Livingston que también van a estar escuchando este programa. Gracias, licenciada. Feliz sí, noche. gracias. Gracias y gracias por la invitación para mantener informada a nuestra población. Bendiciones. Muito Queremos, bom. más. Aí, ó. Sí, sí, recibido.